Va. Muy bien, muchas gracias. Gracias por acompañarme. El día de hoy estamos ingresando una exigencia, una propuesta, un punto de acuerdo para solicitar que el Senado de la República cite a comparecer a la titular de la Secretaría de Seguridad Pública Federal y al titular de la Guardia Nacional para abordar la crisis de seguridad pública que tenemos en el país y particularmente las matanzas, los multihomicidios y el clima de completo descontrol que se tiene en todo el país en materia de inseguridad. Los escándalos recientes no pueden tapar la crisis de inseguridad y de violencia que tenemos en el país. Tenemos que atender ambos, todos los temas. Pero el problema que está pasando en México es que se está normalizando la violencia y que una tragedia tapa la otra. Pasó con el tema de Sonora, del convoy que sitió la ciudad, pues a los días fue el fusilamiento de Michoacán y a los días ahora es un escándalo de funcionarios, de audios y demás, pero la violencia continúa en México. Tenemos que corregir el rumbo de la inseguridad en este país y la exigencia que nosotros le hacemos al presidente de la República es que cambie la estrategia de seguridad pública y que no se escondan detrás de los sucesos que están sucediendo en nuestro país. Hoy México está en crisis de violencia por inseguridad y no vamos a dejar de levantar la voz y de exigir que se corrija el rumbo. Por eso exigimos la comparecencia pública en el Pleno del Senado, no en reuniones privadas ocultas. Es un tema de interés nacional que se venga a exponer ante los representantes de los ciudadanos qué fregados están haciendo para acabar con este clima de inseguridad en este país, porque parece que no están haciendo nada. Están siguiendo la política del avestruz, clavando la cabeza en la tierra y no dando resultados, mientras los mexicanos estamos a la expensa del crimen organizado. ¿Dónde están los responsables, por Dios, de los actos tan atroces que vimos en las últimas semanas? No hay nada, uno por aquí, uno por allá, y siguen haciendo lo que quieran con este país. ¿Dónde está la seguridad de los periodistas? 32 periodistas asesinados en este sexenio. Si se sigue la tendencia va a ser una cifra histórica. ¿Y dónde están los protocolos? ¿Dónde está la actuación? ¿Dónde está el alto a la violencia que exigimos los mexicanos? Así es que comparecencia ya y cambio de estrategia de seguridad pública de manera urgente para México. Y nos toca al Senado de la República, que no nos lavemos la mano, porque el Senado de la República es la instancia encargada de autorizar la estrategia de seguridad pública que claramente ha fracasado en este país. Si nos lo permite, señor senador, tenemos una pregunta claro. parte de los compañeros de la prensa. Le pregunta Mayolo López de Grupo Reforma. Con mucho gusto. De este o del tema que gusten, encantado. Gracias. Ahora que propones una comparecencia ante el Pleno, ¿qué opinión tienes de que la comparecencia agendada con Gertz sea ante la Jucopo? Y dos, esta mañana dio una entrevista el fiscal y estuvo muy lejos de anunciar que podría renunciar. ¿Cómo ves tú este asunto? Mira, a ver, yo propongo la comparecencia de la Secretaría de Seguridad Pública y la Guardia Nacional ante el Pleno, porque es un tema de interés público nacional, la inseguridad. Y precisamente este escándalo que ha sido muy llamativo y otros casos han dejado de lado la crisis de inseguridad que tenemos y me parece que es lo que está padeciendo día a día los mexicanos. Por eso insisto y levanto la voz. Dicho eso, sí creo que es procedente también la comparecencia en el otro caso, aun cuando es un caso muy particular que tiene que ver con un caso personal, pues se convierte en interés público cuando esté involucrada una autoridad, en este caso la Fiscalía. Yo entiendo que ese fue el consenso que lograron en Jucopo. ¿Puede ser un primer paso? Sí, pero sí creo que de todas maneras es sano un intercambio con público
con todo el pleno, en todos los casos. Yo soy partidario de las reuniones públicas, no privadas. Esa es mi opinión. Y creo que las rendiciones tienen que ser rendiciones de cuenta públicas, no privadas. Oye, ¿se pueden dar reuniones de trabajo? Sí, adelante, pero no excluyen las comparecencias y las reuniones de rendición de cuentas, digamos, públicas. En el caso particular, para no sacarle la vuelta, a ver, yo respeto muchísimo la vida familiar y entiendo lo difícil que es un tema. El problema no está ahí, el problema está en que cualquier persona que está siendo acusada de la comisión de un delito tiene derecho a que quien investiga ese delito lo haga sin un conflicto de interés y lo haga de manera autónoma e independiente. A mí me parece que lo que se tiene que garantizar en ese caso es que el Ministerio Público que lleva el caso sea autónomo e independiente. Eso es lo que se tiene que garantizar. Y evidentemente cuando está metida la familia, pues no lo es, ¿no? No tengo el expediente, yo no sé si hay elementos o no. Lo que sí sé es que cualquier mexicano merece justicia, tanto el que acusa como el que está siendo acusado. Y para tener acceso a esa justicia, se merece que el caso lo lleve a alguien autónomo e independiente. Eso es lo que debe de garantizarse en ese caso en particular. Por eso es el escándalo. Yo creo que se debe rendir cuentas, eso es lo que creo. Y pasada la rendición de cuentas, tendríamos que hacer ese análisis. El caso del fiscal, yo para aclarar nada más el caso, el Senado no tiene facultad, salvo por juicio político, de quitar un funcionario. La única facultad que se tiene en este país es el presidente de la República de quitar ese nombramiento, y el Senado tiene facultad de oponerse a esa solicitud o esa, digamos, remoción. El Senado no tiene facultad para quitar ni al fiscal ni a ministros de la Corte. La siguiente pregunta es de Claudia Flores Barreto, de Noticieros Televisa. Hola, senador, buenos días. Yo quisiera dos temas diferentes. Uno, el asunto de la Guardia Nacional, usted pide la comparecencia del titular. ¿Qué encontraron en el informe que les mandó la Guardia Nacional? ¿Ven alguna inconsistencia? ¿Ven alguna irregularidad? ¿Ven un trabajo, digamos, que ha quedado corto para las expectativas que ustedes tenían cuando votaron a favor de la creación de la Guardia Nacional? Y ¿cuál es la idea? ¿Que comparezca antes de que les llegue la reforma, la propuesta de reforma que se ha anunciado? ¿Qué expectativas tienen de esa reforma que va a mandar el Ejecutivo en materia de Guardia Nacional para que sea ya adscrita a las Fuerzas Armadas? Y finalmente quisiera que me dé un comentario. Aquí las senadoras sí se pusieron de acuerdo de todos los partidos y no vienen hoy. Me gustaría conocer cuál es su punto de vista acerca del trabajo legislativo de las mujeres en esta legislatura. Pues hay más mujeres que ninguna. Y también me gustaría conocer su opinión de la marcha de ayer. Gracias. Claro que sí. Déjame empezar por el tema de la mujer, si te parece, porque me parece de la máxima relevancia. Yo debo decirte que es difícil, desde el punto de vista de un hombre, un varón, opinar en ese tema, porque me parece que hay voces muy potentes, muy valiosas de las mujeres, y que precisamente el 8 es para conmemorar esa lucha. Yo por eso ayer trataba de no estar metido en el tema, porque creo que son las mujeres las que tienen que resaltar eso. Pero con mucho gusto doy mi opinión. Yo soy hijo de una luchadora por los derechos e igualdad de las mujeres. Entonces, desde que estoy muy chiquito, en mi casa lo viví. O sea, no nada más lo vi. Mi mamá es periodista, trabajadora, siempre luchando por sacarnos adelante. Fue de las primeras luchadoras en mi estado del tema de derechos e igualdad de la mujer. 40-60 era antes, luego 50-50, marchas, clausura de casetas, en fin. Entonces, digamos que es algo muy común para mí ver eso. Yo le tengo mucho respeto, muchísimo respeto. Me parece que es una lucha que tiene toda la razón de ser, porque al día de hoy, en 2022, lamentablemente, no existe igualdad todavía entre hombres y mujeres. Por el mismo trabajo se le paga menos a una mujer. Hay trabajos no valorados y no pagados de mujeres, y sobre todo hay mucha violencia, tanto física, intrafamiliar, como también política de género. Entonces, creo que es una lucha muy importante que tenemos que
aprender los varones a respetar y a apoyar desde nuestra esfera. La marcha me parece una muy buena manera de expresarse. Creo que por mucho, sobre todo esta marcha, por mucho fue más lo positivo, el sentimiento de unidad, el sentimiento como de lucha genuina a algunos destrozos que se hicieron. Yo creo que no son significativos. Creo que es impresionante ver, a ver, ¿quién llena el Zócalo? Quiero verlos que llenen. O sea, ya hace mucho que no vemos un movimiento de esa naturaleza con esa fuerza. Y yo la verdad las cosas que creo que es genuino. Siempre va a haber quien quiere echar a perder un movimiento, pero no podemos juzgar por un pedacitito el valor y la potencia que tiene la unidad. Yo lo que vi es mujeres de mucho distintos formas de pensar, ideologías, de origen, lo que quieras, juntas, luchando por algo valioso. Me gustó particularmente los símbolos de la relación de quienes estaban manifestándose con las policías, por ejemplo, el tema de las entregas de las flores, el tema de las policías uniéndose a la marcha, me parece genuina, la verdad. Eso es lo que yo puedo decir y ojalá y aprendamos y podamos a apoyar. De la Guardia Nacional, a ver, la Guardia Nacional es un fracaso en este país, es un fracaso. No lo digo como ofendiendo a los elementos, lo digo señalando el fracaso de la política pública. Es la milicia con un otro uniforme. Es el ejército encargado de seguridad pública con un uniforme que dice Guardia Nacional. Pero no cambió absolutamente nada. Por eso el resultado es el mismo, fracaso absoluto. El informe, primero, ni se analizó en el Senado, ya lo votaron en comisiones, ¿no? Segundo, no cumple con lo que dice la ley. No viene, por ejemplo, toda esta parte de informar el tema de cómo están en ruta de salida la milicia, todo el tema de si están haciendo verdaderamente uso extraordinario, subordinado, fiscalizado, temporal. No viene. O sea, es un informe mocho que simplemente dice algunos datos y que no nos explica o no nos sirve como insumo para poder corregir la estrategia de seguridad pública. Y el resultado está a la vista. Hoy en el gobierno de López Obrador, con todo y su Guardia Nacional, hay 3 veces más homicidios dolosos que en el sexenio de Felipe Calderón, 2 veces más homicidios dolosos que en el sexenio de Peña, y eso que esos 2 sexenios fueron un fracaso en seguridad pública. Entonces sigue la bola de nieve creciendo, sigue la inseguridad y lo que vemos son matanzas, fusilamientos, masacres y la gente dejada a su suerte. Por eso yo hoy insisto y digo, ya basta. Necesitamos que venga la Secretaria de Seguridad Pública, que venga el titular de Guardia Nacional, que nos expliquen qué están haciendo, porque parece que no están haciendo nada. ¿De qué sirve tener 100,000 elementos si se van a quedar guardados en sus cuarteles cuando existe una amenaza contra los ciudadanos? ¡Basta! Hagamos una estrategia que verdaderamente sirva para bajar la inseguridad, desarticulación del crimen, inversión en inteligencia financiera, fortalecimiento de policías estatales y municipales, garantizar la paz. Nada de eso viene en el informe de la Guardia Nacional. Es un fracaso y además, con todo respeto, pero es un fraude a la Constitución, porque la Constitución dice que la Guardia Nacional debe de ser un cuerpo civil y no hay un cuerpo más militar en la historia de México que no sea la milicia, que la Guardia Nacional del presidente López Obrador. Esa es la verdad. No sé si se me quedó algo sin contestar, creo que no, ¿verdad? Que si estamos antes, sí, claro. O sea, esta comparecencia serviría para un intercambio previo a esta propuesta que dice el presidente que va a mandar de Guardia Nacional Militar, que no la conozco, pero por los dichos del presidente desde ahorita les digo, sobre nuestro cadáver se aprueba esa reforma para ser militar la Guardia Nacional en este país. Si lo van a hacer de manera ilegal, es responsabilidad de ellos, como lo están haciendo hoy. Pero cuando menos un servidor, y en esto estamos en sintonía,
la bancada del PAN, y espero que estemos en sintonía, toda la oposición, hemos dicho no les vamos a dar los votos para militarizar oficialmente la seguridad pública en este país. Andrea Becerril, de La Jornada. Con gusto. Senador, volviendo al tema del fiscal, hoy en una entrevista radiofónica muy extensa que ofreció, él dice que todo este asunto, el escándalo que se ha generado, es una campaña mediática en su contra. Entonces, quiero preguntarle su punto de vista sobre esta respuesta que da y qué tan válido, qué tan seguro sería que el país tenga un fiscal que interviene, que usa el puesto para dirimir asuntos contra su familia. Mira, voy a dar mi opinión de la Fiscalía con, digamos, lo que yo creo que es la autoridad moral de haber sido de los pocos legisladores que votó en contra de ese nombramiento. Porque ese es el problema, pues. O sea, el Senado de la República tiene facultades que luego los senadores y las senadoras no asumen en el momento de las votaciones. Y después es una quejadera. Si yo siempre pongo el mismo ejemplo con los ministros. Se quejan de las decisiones de los ministros, pero era previsible la actitud subordinada de estos ministros o de algunos cuando les ves la historia, pues si algunos venían de trabajar directamente con la presidencia de la República o siendo subordinados del gobierno federal. ¿Qué me dicen? Y ahora se dicen sorprendidos. O sea, por eso yo creo que estos órganos deben de ser autónomos e independientes. En este caso, a mí me parece que lo que tenemos que tener es una fiscalía plenamente autónoma e independiente. Y pasa por cambiar el método de nombramiento del titular de la fiscalía, ¿sí? No va a haber fiscalía autónoma hasta que no tenga absolutamente nada que ver en el nombramiento ni en la remoción el presidente de la República. Esa es la verdad. Cambias uno, llega otro, que lo va a proponer el presidente de todas maneras, ¿no? Y luego va a estar bajo la amenaza latente de la presidencia de que lo puedan remover. No, lo que tenemos que hacer es cambiar el 102 de la Constitución para que se elija la fiscalía y los ministros sin la intervención del presidente de la República, porque si no, siempre vas a tener esa línea. Para este caso, ¿Le parece válido que él diga que todo es... ¿Le parece válido que él diga que todo es una campaña mediática en su contra? Para este caso, a mí yo no le señalo el derecho que tenga como, digamos, él lo maneja así, yo no estoy diciendo que lo sea, pero cualquier persona que crea que hay un delito contra un familiar, puedes denunciar. Eso tienes derecho a hacerlo. Lo que sí se debe de garantizar es la autonomía y la independencia en la investigación. Y ahí sí es evidente el conflicto de interés, ¿no? Entonces yo lo que creo que tiene que pasar aquí es que se garantice la autonomía y la independencia de la investigación, porque no puede alguien ser juez y parte, ¿ya? Eso es lo que yo creo. Sobre el tema mediático, todos los que somos figuras públicas estamos expuestos a un escrutinio mediático. Yo creo que es muy malo que se haya espiado, pero también creo que es muy malo lo que se comenta en los audios. Entonces, al final del día, creo que los medios de comunicación hacen una labor de escrutinio público y creo que no podemos, quienes nos dedicamos a política, que nadie nos obliga a dedicarnos a funciones públicas, a alegar que está siendo públicamente abordado un tema de tu actuar. Te puede gustar o no, yo he vivido las que me gustan y las que no, tienes que salir y dar la cara. Y sobre todo si hay un señalamiento, un comportamiento indebido, lo correcto es la rendición de cuentas. Por eso qué bueno que vaya a haber una reunión aquí en el Senado de la República y que sea eso el inicio de una rendición de cuentas de cara a los ciudadanos. Eso es lo que yo te diría. Ahora, de que es evidente, de que hay una pugna de poder, por favor, pues si no nací ayer. Se están dando con tubo, como se estaban dando antes. Unos que ya no están, que perdieron sus puestos, están ahorita con tubo reaccionando ante lo que evidentemente les están investigando. O sea, digo, también, pues, ¿no? Así como digo con toda la franqueza que está mal uno,
También es cierto que claro que movió fibras sensibles a algunos temas que están siendo expuestos públicamente. Digo, y el que no lo ve así, pues la neta es que está ciego. Félix Muñiz, de Punto Aéreo. Con mucho gusto. ¿Qué tal, senador? Dos temas, uno un poco como esto, pero después de su audiencia y después de que venga aquí el procurador, él ya mezcló la política con la familia y todo esto. ¿Tendría él ya valor moral para seguir frente a esa dependencia? Esa es una. Y la otra, que me hagas un comentario acerca de la marcha de ayer de las mujeres, que fue multitudinaria, y que si en dado caso Martí Batres, que salió a decir que llevaban bombas molotov, piolets y palas y picos para no sé qué iba a hacer, si quedó en ridículo su dicho. Claro, a ver, del primer tema creo que ya compartía yo algunas apreciaciones. Yo sí creo que necesitamos un ejercicio de rendición de cuentas. No voy a adelantar vísperas, pero sí me gustaría escuchar lo que tiene que decir. Y sí creo que tenemos que cuidar la imagen de esa institución y que sobre todo lo que se tiene que garantizar es la autonomía y la independencia. Así. En este caso me parece que sí tiene derecho como parte del caso a llevar hasta la última consecuencia como privado. El tema sí, no lo puede hacer como fiscal. Lo tiene que hacer alguien más. Él ¿no? lo tuviera haber dado a un abogado o a otro que hiciera. O él mismo, pero no puede llevar el caso. No, exacto. Tiene que ser un ministerio público autónomo, independiente, aunque sea parte de la fiscalía, tienen autonomía e independencia los ministerios públicos en su actuar. Entonces yo creo que se tiene que esmerar para demostrar que no hay una intervención en el caso. Los audios es evidente que muestran que lo hay, ¿no? Entonces eso es lo que se tiene que arreglar, garantizar la independencia y la autonomía de la función. Segundo problema, yo me voy un poquito más arriba. Tenemos que cambiar el método de nombramiento de la fiscalía, por Dios, porque pase lo que pase, el siguiente nombramiento lo va a hacer el presidente de la República, pues. No sirve ese método, no sirve. Y lo digo como uno de los pocos legisladores que tuvo la valentía para oponerse. Vean la votación. Yo tomé tribuna en ese entonces. Digo, porque luego dicen, ay, que cuida. Yo con el voto dije no. Y no porque tuviera una mala opinión, sino porque era evidente que no había autonomía e independencia. Entonces, eso es lo que pasa. Pasa lo mismo con ministros. Yo diría, cambiémonos el método. Porque si no, ¿qué? Yo escucho algunos rumores que me dan pavor. Pavor. Lo que se rumora que quieren, digamos, suplir, ¿no? Entonces dices tú, hijo, espérame tantito, ¿no? Vamos analizando este tema. Deberíamos de aspirar al ideal, a un órgano autónomo, independiente, fuerte, pero no va a pasar hasta que cambies el método, ¿no? Entonces, en concreto, sí, qué bueno que va a venir, qué bueno que sea un ejercicio de rendición de cuentas parlamentaria, y yo creo que a partir de ahí te puedo dar más información. Pues tiene que garantizar la autonomía, la independencia y la investigación. Hoy quedó muy mal parada la institución, esa es la verdad. Digo, esa es la verdad, hay que decir las cosas como son. De la marcha, no me voy a cansar de decir que fue extraordinaria. Extraordinaria. Y ojalá y los gobiernos dejen de ponerle peros, hombre. ¿Qué no se supone que es muy progresista este gobierno de Morena? ¿Dónde está su gabinete paritario? Deja tú. Ahí anda queriendo quitar el delito de feminicidio porque le hace daño a sus cifras. Se hizo para visibilizar el peligro que tienen las mujeres. O sea, y tercero, no se trata del presidente el día de 8 de marzo, pues no. Se trata de visibilizar la lucha de las mujeres. Y tampoco se trata de mí, ni se trata de los varones. Yo por eso soy bien cuidadoso cuando contesto. Contesto lo que me pregunten, pero es un tema de que las mujeres hablen, porque han sido minimizados sus derechos por mucho tiempo. Esa es mi opinión. Gracias. Eli Robles, del Canal del Congreso. Dos cuestiones, senador, hablando precisamente de estas manifestaciones feministas. Hoy es 9 y ninguna se mueve, y salvo algunas colaboradoras, ¿cuál es su sentir, su percepción sobre este vacío justificado, este vacío reflexivo de las legisladoras que hoy no están?
Esa pregunta me faltaba que me hicieron hace rato y hoy se la reitero. Yo sí creo que es un momento simbólico muy importante. ¿Cuál es el mensaje de hoy? Ya sabemos todos que no va a haber quórum, pero aquí estamos, cuando menos aquí estamos nosotros los que estamos. Es importante mostrar lo que busca visibilizar este día, con el Nadie se mueve, que digo, no quiero yo, un hombre, estar explicando qué significa el movimiento de la mujer, no, pero lo digo hoy, doy testimonio. Es importante venir y mostrar que sin nuestras compañeras legisladoras, el Senado de la República no funciona. Eso es lo importante del día de hoy aquí en el Senado. Es un mensaje de no funciona el Congreso sin la presencia de las mujeres. Pues bravo, eso es la primera legislatura que puede decir eso. Y segundo, hablando precisamente de citar a comparecer a funcionarios, a servidores en estos temas de violencia, sobre el caso del sábado en Corregidora, el senador Jorge Carlos Ramírez Marín comentaba ayer que iba a solicitar que viniera incluso el presidente de Liga MX, incluso la titular de la CONADE, que por cierto no ha instalado una comisión que dé seguimiento a este tipo de espectáculos. ¿Se citaría precisamente a la Comisión de Justicia? ¿Estaría usted de acuerdo con esta propuesta, senador? A ver, sí creo que es un tema que debemos de analizar. Me queda claro que son una organización, digamos, privada, ¿no? Hay que respetar también los límites de ello, pero se convierte de interés público por el uso de edificios públicos, por la violencia que generó. Yo le soy sincero, no soy experto en fútbol, pero se me hizo tibio, muy tibio las sanciones que se pusieron, ¿verdad? Como mexicano. ¿Cómo es posible que pase eso y la sanción sea, vas a jugar a puerta cerrada y te castigo unos directivos y como visitantes no vas a poder ir las barras? ¿Qué les pasa, pues? O sea, vean la violencia que generó, ¿Y la ¿no? justicia? Por eso, exactamente. Veo por el otro lado, y lo digo no nada más porque sea un gobierno emanado del PAN, pero creo que está dando la cara el gobierno del Estado y me gusta. Creo que así se tiene que actuar, sin tapar información, castigando a los culpables, dándole información, siendo transparentes, saliendo una y otra vez. La máxima autoridad, el gobernador. Es más, yo les pregunto, al día de hoy, ¿ya dijo algo el presidente de la República? Creo que no. Es increíble. Está jugando a política. O sea, no quiero decir yo para no jalar la atención. ¿Qué les pasa, hombre? ¿Qué les pasa? Fue una barbarie lo que sucedió ahí. Nos tiene que servir de mensaje a todos los mexicanos para que no vuelva a suceder. No puede ser que gente se trate así. Yo creo que tiene que haber un castigo ejemplar. No tengo duda que de parte del gobierno del Estado lo va a haber, ¿eh? Vas a ver. Estoy seguro que a quienes tuvieron responsabilidad les van a pedir la pena máxima. Penal, ¿no? Por lo pronto la autoridad de fútbol, la verdad, a mí de vergüenza se me hacen las sanciones que sacaron. Gracias. Sería todo, señor senador. Gracias. Gracias Muchas a gracias usted. a todos.